Bueno, bienvenidos a la clase de ajedrez para principiantes. Esta es la segunda clase y bueno, para empezar, vamos a ver un repaso acerca de lo que vimos la clase pasada. Si es que vieron el video de la clase pasada, vimos un poco de los movimientos principales, vimos las piezas, este, y algo sobre las reglas y algunos movimientos especiales que también vamos a ver hoy. Bueno. Pueden pausar el video para responder cada una de las preguntas. No van a ser muchas y no van a ser de todas las piezas, sino de algunas. Entonces, ¿cómo se mueve el peón? Primero vamos a hablar del peón. Pueden pausarlo y contestar. Bueno, pues si es que lo hicieron, el peón se mueve en línea recta, solamente una casilla, y puede ser hasta dos casillas solamente si se encuentra en, en línea, en la línea inicial, como lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Y cómo se captura el peón? Es la siguiente pregunta. Pues se captura de manera diagonal, solamente una casilla. Entonces, habíamos aprendido que el peón no captura o come, como ustedes lo digan, en línea recta, como se mueve, solamente en línea diagonal una casilla. Es decir, si la pieza está de manera diagonal en la casilla de la derecha o de la izquierda, puedes capturarlo. ¿Y cuál es el rango nivel del peón? Habíamos dicho que hay como un rango o un nivel, también se puede decir que un valor en puntaje de las piezas, que no le dan un valor de puntos en el juego al final, no valen para ganar la partida, pero sí les da un rango o una jerarquía a cada una de las piezas. Entonces, eh, tomando esto en cuenta, habíamos mencionado la clase pasada que tenía un rango. ¿Cuál es el rango o cuál es el puntaje del peón? Pues el puntaje del peón es de una pieza de rango menor, como la hemos mencionado, y tiene el valor de un punto. Eh, la siguiente pieza que vamos a cuestionar es, o más bien yo les voy a cuestionar a ustedes, es el caballo. El caballo tiene algo especial, se mueve de manera distinta a todas las piezas y es única por esa cuestión. Entonces, ¿cómo se mueve el caballo? Pues el caballo se mueve en forma de L. Entonces, eh, habíamos dicho que el caballo es la única pieza que puede saltar otras piezas, es decir, si tiene una pieza enfrente, ya sea de nuestro bando o del bando contrario, la podemos saltar y seguir la forma de la L para terminar en la casilla que queramos. Y bueno, ¿cómo captura el caballo? Pues es simple, captura de la misma manera, en forma de L. Igual, podemos saltar a la pieza contraria o una pieza nuestra para poder llegar a la pieza que queremos capturar. Eh, ¿Cuál es el rango o nivel del caballo? Pues como el peón es de rango bajo, una pieza menor, habíamos dicho que el caballo es de un rango medio, es de pieza media, o de valor medio, y tiene un puntaje de 3 puntos. Habíamos dicho que el caballo y el alfil tienen un puntaje similar, sin embargo se le da eh, un puntaje un poco mayor al alfil, si lo saben, eh, es de 3.5. Se le da el punto 5 porque para darle un poco más de jerarquía al caballo, ya que el alfil puede lograr algunas cosas. eh, por ejemplo, al final de la partida, si solamente te ganan caballos contra un rey, no se puede hacer jaque mate. La única manera de hacer jaque mate solamente con caballos es si tienes un peón. Y hay una manera en cómo hacerlo, la veremos ya después, pero si tienes un peón y tus dos caballos, puedes llegar a hacer jaque mate al rey contrario. Si no tienes el peón, no puedes lograr este jaque mate. Entonces, por eso no hay
Por eso el caballo es de menor valor que el alfil. El alfil sí puede, con las dos piezas, con los alfiles que tienes en la partida, puedes terminar en jaque mate usando el rey. Bueno, y el caballo es la única pieza que puede, pues ya habíamos mencionado, es la única pieza que puede brincar a las demás piezas, ya sea contrarias o de nuestro propio bando. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es cómo leer el tablero, eh, ya sea el método de cómo leer el tablero y dónde se colocan las piezas y la manera en cómo se anota el tablero o las jugadas en un papel, y que normalmente se hacen torneos para poder anotar la partida completa y poder analizarla después. Bueno, pues la colocación de las piezas, cada bando tiene, empezamos con el peón, cada bando tiene 8 peones, se ponen en la segunda fila y ya sea en tu bando se ponen en la segunda fila de tu bando y el contrario en la segunda fila de su bando. De esta manera, y, y pues avanzamos de la misma manera que habíamos mencionado. El caballo tenemos dos caballos, uno en una casilla blanca y el otro en una casilla negra. No importa mucho esto porque, como sabemos, el caballo se puede mover en línea, más bien en L, y pues puede terminar en cualquier casilla. Puede terminar en una blanca, en una negra, sin importar en la casilla donde empezó. Normalmente importa un poco el movimiento del primer caballo al inicio de la partida, ya sea si es de la casilla blanca o la casilla negra, importa un poco dependiendo de la jugada que quieres iniciar o quieres defender, dependiendo en qué bando juegues. No sé si lo había mencionado la clase pasada, pero cuando te tocan las piezas blancas, se le denomina como si estuvieras atacando. Entonces, tú tienes la iniciativa, porque siempre las blancas inician la partida, y las negras se le conoce, o las piezas negras se le conocen como defendiendo, o sea, que siempre están defendiendo, porque como el blanco tiene siempre la primera iniciativa, el negro o las piezas negras siempre van tratando de defender lo que el blanco está tratando de hacer. Bueno, y el alfil se colocan en la columna 3 de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Cada una está en una casilla diferente, una en una casilla negra, una en una casilla blanca. Y como sabemos que se mueven de manera diagonal, como habíamos visto en la clase pasada, solamente se pueden eh, mover en la casilla que empezaron. Es decir, si el alfil blanco de la casilla negra solamente se puede mover en las casillas negras. Y el alfil blanco de la casilla blanca, más bien el alfil blanco de la casilla blanca, sé que suena un poco extraño, pero así se le conoce, se mueve solamente en la casilla blanca. Bueno, la colocación de la pieza de la dama o reina, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre dama o reina. La reina lo podemos mencionar ahorita, que sería la reina, se le conoce pues de manera coloquial, por así decirlo, pero la manera correcta de mencionarla es dama, porque en el momento de anotar o de leer un tablero o de leer una partida ya anotada o en palabras, eh, se le conoce como dama por la abreviación de D, como empieza la palabra dama. No se le puede poner la R porque la R ya está utilizada por el rey. Bueno, la colocación de esta pieza inicia justamente en el medio del tablero. Sabemos que cada fila tiene ocho casillas y cada columna también tiene 8. Es 8 por 8 el tablero. Entonces, inicia justamente en el medio, en la cuarta eh, casilla, pero si se fijan ahí, siempre va en el color que indica. Es decir, si tenemos la pieza de la reina blanca, va a estar en la casilla blanca. Si tenemos la pieza reina negra, pues va a estar en la casilla negra. Entonces, así se le conoce y así se
podemos ubicar dónde se coloca la pieza de la dama. Bueno, la pieza de la torre va justamente en las esquinas del tablero, como lo podemos ver en la pantalla, y tenemos dos piezas. Siempre van a iniciar de esta manera y hay un movimiento especial que creo que hoy lo vamos a ver, si es que está en la presentación, que se llama el enroque. El enroque nos hace función que la torre esté en la esquina. Bueno, y el rey, a lo contrario de la dama, si la pieza es blanca, va a estar en la casilla negra, si la pieza es negra, va a estar en la casilla blanca. Entonces, va en el medio, igual que la reina, solamente que si la pieza es el rey blanco, va en la casilla negra, si la pieza es el rey negro, va a estar en la casilla blanca. Bueno, entonces seguimos con los movimientos especiales que ya los di a conocer, que sería el enroque. Entonces, existen dos enroques, el enroque corto y el enroque largo. Al momento de mencionar el enroque corto, siempre tenemos que sacar primero las piezas que tenemos entre el rey y la torre. Se le conoce como enroque corto porque es eh, la distancia más corta entre un rey y una torre. Entonces, como solamente tenemos dos piezas, que es el alfil y el caballo, entre el rey y la torre, se le conoce como enroque corto. Entonces, nuestro enroque corto está del lado derecho. Entonces, tenemos que sacar primero nuestro caballo, nuestro alfil, y luego podemos enrocar. Tenemos las flechas indicando que nuestro rey se mueve a la parte derecha y nuestra torre se mueve al lado izquierdo. Aquí es la única excepción donde el rey, habíamos dicho que el rey solamente se puede mover una casilla, cualquier casilla en el alrededor que pueda, pero una casilla. Aquí es la única excepción que el rey se puede mover dos casillas. Y también es la única excepción donde otra pieza, que no es el caballo, puede saltar otra pieza. Entonces vamos a ver un cambio justamente aquí. Lo voy a regresar y lo voy a repetir para ver cómo cambió. Pues la torre brincó brincó una casilla para llegar a la casilla blanca y el rey brincó una casilla para llegar a la casilla negra. De esta manera. Entonces, aquí este enroque, el enroque corto o enroque en general, se utiliza para proteger el rey. Entonces, siempre es importante proteger al rey por cuestiones de pues, la regla que habíamos dicho que se acaba el juego si llega a quemar. Y si está nuestro rey en la parte media del tablero, no en el centro es estos tres cubitos, estos cuatro cubitos que estamos aquí. La parte central es todo esto que cubre estas dos casillas, que es, diríamos, la mitad. Ese es el centro. Entonces, si está en esta posición, es más probable que una pieza contraria pueda hacer jaque mate más rápido o esté en una desventaja, o ya se esté menos protegido. Cuando lo metemos a esta, pues, muralla, por así decirlo, con esta torre, está más protegido y cualquier pieza que quiera entrar tiene que pasar primero por la torre. Claro que después podemos darle un respiro a nuestro rey, ya que no es tan recomendable mantenerlo completamente encerrado, ya que puede, el contrario, hacernos una jugada donde perdamos nuestra torre, llegue aquí a hacer jaque y no podemos tener escapatoria. Entonces, este peón normalmente, el último, eh, lo movemos hacia adelante solamente una casilla para poder dar este respiro y este escape a esta casilla donde está. Digo, ahorita menciono solamente esta casilla, luego vamos a poder denominarlas por el nombre que tienen. Entonces, vamos a poder decir casilla E3, casilla A1, todas esas, así, esos nombres que se les conoce, pero en este momento, antes de enseñarles cómo se llama cada casilla, cómo se lee el tablero y las jugadas, eh,
este rey se mueve a esta casilla. Em, y en el enroque largo, como su nombre lo menciona, pues es el enroque que toma más tiempo que el rey se pueda enrocar. Entonces, porque tenemos tres piezas en medio. Tenemos la pieza del caballo, el alfil y aparte la dama. Entonces, movemos primero el alfil, movemos más bien, la torre, el alfil, la dama. Pero no solamente esas piezas se mueven, tampoco en el enroque corto. Antes se tiene que mover un peón para que se pueda mover el alfil. En este se tiene que mover aún más piezas. Se tiene que mover el alfil, la dama, el caballo, se pueden mover dos peones o solamente uno, pero toma más tiempo en que la posesión que tengamos para poder enrocar. En este caso nos tomó, pues si movimos primero el caballo, luego ellos movieron, nosotros movimos un peón, sacamos el alfil, sacamos otro peón, eh, y luego sacamos la dama, pues nos tomó como 5 jugadas. Entonces, en la sexta jugada enrocamos, nos toma mucho más tiempo y el equipo contrario o las piezas contrarias pueden eh, llegar a una estrategia para poder eh, derrotarnos más rápidamente. Bueno, total. Este enroque se logra de esta manera y aquí, en vez de saltar dos casillas, más bien una casilla, se salta dos casillas y llegamos a esta posición. De la misma que del lado contrario, pero ahora tenemos del lado izquierdo el enroque largo. Bueno, ya habíamos dicho estas reglas, que las reglas son, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, que el rey no puede estar junto a otro rey. Eh, También habíamos mencionado lo del jaque y el jaque mate. Eh, y creo que eso sería todo por esta presentación. Ahora, en cuestiones de leer el tablero, cada tablero físico tienen estos numeritos. Entonces, cada fila tiene un número. Entonces, la fila número 1, la fila número 2. Entonces, sabemos que la línea de nuestros peones está en la fila número 2, los peones blancos. Y los peones de las piezas negras están en la fila 7. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, ¿no? Y cada una tiene su número. Entonces, nuestras piezas normalmente están en la fila número 1, nuestros peones en la fila número 2, y los peones contrarios, en este caso las piezas negras, están en la fila número 7 y las demás piezas en la fila número 8. Pero también tenemos columnas. Tenemos la columna A, B, C, D, E, F, G, H. Y con esto podemos ver que es como si fueran unas coordenadas. Entonces, al momento de que nosotros movamos una pieza, eh, nos va a indicar en este lado derecho cómo se llama el movimiento que acabamos de hacer. Normalmente cuando movemos primero eh, el peón, no se indica una abreviación, solamente se marca el movimiento que se hizo. Es decir, si nosotros movemos nuestro peón de D2, el que está enfrente de la dama, lo movemos dos casillas. No, si se fijan aquí, no dice P de 2 de peón. No, no existe eso. Sí lo pueden marcar como P de 4, pero pues es un poco de pérdida de tiempo porque tenemos muchos peones. Entonces, es mejor que pongamos D4. Entonces, si solamente ves un D4, sabemos que se movió un peón. Se movió un peón a D4. Si mueve ellos las piezas negras a, a D5, pues se va a marcar a D5. Se marca un 1 porque es la primera jugada de ambos. ¿Qué pasa si movemos otra pieza que no es el peón? Por ejemplo, el alfil. En este caso, marca el simbolito del alfil. Nosotros no se marca el simbolito, pero no vamos a dibujar el simbolito en un papel, sino vamos a poner la A de alfil E3.
Entonces, nuestro alfil de C1, es decir, nuestro alfil de casilla negra, se va a mover al lugar de E3. Entonces, alfil a E3. Si ellos mueven, por ejemplo, la dama, como lo habíamos mencionado antes, a D6, no pone el simbolito de la dama, sino pone D mayúscula, siempre tiene que ser mayúscula, porque como sabemos, también tenemos letras en las columnas, entonces siempre las letras de las columnas van en minúscula y las letras o las abreviaciones de las piezas van en mayúscula. Entonces, como primero movimos alfil a E3, ponemos A mayúscula, E3. La E en minúscula. Entonces, A mayúscula, E minúscula, 3. Y la dama sería D mayúscula, D minúscula, 6, porque movimos la dama a D6. Y luego, si nosotros nos toca, en este caso movimos caballo F3. Entonces sería la C de caballo, la F3. Entonces caballo F3. Y así sería como nosotros marcaríamos en nuestro papel, o la computadora marcaría nuestros movimientos. Ahora, ¿qué pasa o cómo se marca cuando nosotros capturamos o alguien captura? Bueno, en este caso, pues primero tenemos que tener a alguien que capturar. En este caso, podemos capturar el peón de E5. ¿No? Entonces, si tú quieres ubicar una pieza, dices caballo de F3. Entonces, sabes qué es esto. O caballo B1, que es este. Entonces, sabes que ahora podemos capturar a el peón de E5. Entonces, nuestro peón de D4 captura E5. Entonces, no marcamos D4 captura E5. No, marcamos D, X, E5. Entonces, si se fijan aquí, marcó la letra D, que era la columna donde estaba, captura E5. Entonces, si no viene una abreviación, sabemos que es un P. Una D, pues sabemos que estaba en la columna D. Y este era nuestro único peón en la columna D. Y capturó E5. Entonces, siempre que capturamos, ponemos una X. Primero, la columna donde estaba nuestra pieza, o si en caso que no fuera un peón, marcamos pues la letra, la abreviación, la columna, un X que significa captura, y marcamos la posición de nuestro contrario. En este caso, E5, que nos indica que fue un peón que estaba en E5. Ahora, por ejemplo, si captura una pieza que no es un peón, ¿cómo se escribe? Pues se escribe de la siguiente manera. Se escribe D, que es dama, captura E5. Entonces, como el peón no se abrevia, o sea, no se pone P, se indica la columna. Pero como las otras piezas sí tienen la abreviación, ponemos la abreviación, la X de capturar y la casilla donde capturó. En este caso, dama de X E5, que significa dama capturó a E5. Ahora, ¿cómo se escribe cuando tenemos el caballo captura a la dama? Pues escribimos la siguiente. Es lo mismo. Ponemos C de caballo por E5, que significa caballo captura E5. No ponemos que caballo de F3 captura a dama de E5. No es necesario. Solamente ponemos que el caballo capturó a la casilla número E5. La casilla, sí, la casilla E5. Solamente con eso. Porque si no, eso sería abreviando todo, o sea, haciendo todo más corto, porque sabemos que a veces las partidas de ajedrez son muy rápidas o a veces eh, llegan a ser más rápidas de lo normal o de tiempo, entonces no
no tratas de perder el tiempo ni distraerte de lo que hizo el contrario. Entonces se indica de la manera más rápida, se escribe de esa manera. Bueno, y no sé si algunos se preguntaron, pero ¿cómo se escribe un enroque? Pues un enroque se escribe de la siguiente manera. Se escribe con dos O's. Entonces ponemos una O, apóstrofe, O. O más bien guión. O, guión, O. Y esto se indica que es enroque corto. ¿Qué pasa si es enroque largo? Pues el enroque largo, traten de adivinar cómo se escribe el enroque largo. Si el enroque corto es O, guión, O, un enroque largo sería lo mismo, solamente con tres O. Sería O, guión, O, guión, O. Eso nos indica que es guión, que es enroque largo. Entonces, el enroque corto solamente son dos O's, en medio un guión, y en el enroque largo son tres O's y entre cada O un guión. Así se escribe en el enroque. Ahora, eh, ¿cómo se escribe cuando alguien hace un hack? ¿No? Pues, primero que nada, tenemos que marcar un jaque. Entonces, se podría escribir de esta manera. Más bien, no se podría, se escribe de esta manera. Primero marcamos el, pues el movimiento normal. Se escribe el movimiento normal, en este caso hicimos caballo a A7 y capturamos, entonces marcamos que capturamos caballo, captura, o sea, la X a A7 y hace jaque al mismo tiempo. ¿Cómo se indica que hace jaque? No jaque mate, jaque. Se pone un símbolo de más al final. Eso indica que es un jaque. Ahora, un jaque mate, no lo voy a hacer aquí porque si no tendría que como planear una jugada para hacer un jaque mate, pero les diré cómo se escribe. Se escribe de la misma manera, es decir, el movimiento que hiciste, si por ejemplo fue el mismo, fue caballo A7 y fue un jaque mate, pues al final le pones un símbolo de gato, un hashtag, pues le pones. Eh, y eso indica que fue jaque mate. Entonces, esas son las maneras de cómo escribir las jugadas en el ajedrez, cómo se localizan las piezas, dónde están ubicadas normalmente las piezas, es lo que vimos hoy, un pequeño repaso y cómo leer el tablero. De esta manera se puede leer el tablero. Entonces, si sabemos que, no sé, nuestro alfil de casilla negra está ubicado en E3, ¿no? O, por ejemplo, nuestra dama, pues ya la capturaron, pero, por ejemplo, nuestra dama está en D1. O un caballo, o, por ejemplo, las piezas negras, o mejor así lo podemos mencionar, el caballo negro de C6 puede capturar nuestro caballo blanco de A7. Así lo podemos decir, ¿no? Y ya sabemos que es jugada, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos leer el tablero con mayor facilidad, lo podemos anotar y, y nos ubicamos dentro del tablero. Entonces, hasta aquí acabaría la clase de hoy, los temas de hoy. Ya después empezaremos a ver cómo se inicia una partida. Veríamos en el siguiente video el gambito de dama, que es la principal, luego el gambito de rey, que son los gambitos principales, y después ya veríamos más jugadas o más inicios de partida. Gracias por el video.